Bienvenidos a un programa más de Atrae mi corazón. Y hoy tenemos a un invitado muy especial en nuestro programa. Y él es... Buenas noches, todo el que esté oyendo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Pérez Montes y le agradezco pues que primeramente a Dios que me haya tomado en cuenta en este programa, ya que habrá muchas personas que oirán parte de mi testimonio, parte de cosas que yo he pasado, cosas que me han afectado y que en el presente tal vez en su momento el Señor está permitiendo todavía que esté en proceso para que busque la perfección que Él quiere que nosotros busquemos. Pues a lo largo de este video se estará retomando y se estará escuchando cada una de las observaciones que hará ella y estaremos desarrollando pues cada uno de los enfoques que se han tomado en cuenta de lo que ha sucedido en mi vida pues, y hasta el momento y hasta el presente como estamos el día de hoy. Amén, hermano Juan. Y antes de escuchar el testimonio que nos trae él de su vida, a lo largo de su vida, yo tomé un versículo de la Biblia que se encuentra en San Marcos del 3 al 5. Su palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Su palabra dice así: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y miramos que en esta historia encontramos a un hombre paralítico que no podía moverse por sí mismo, sino que en su totalidad, completamente, otros tenían que ayudarle. Probablemente él ya había perdido la esperanza de tener una vida normal, de tener una vida, de tener un día a día en su vida. Pero en ese día algo cambió, y era que Jesús estaba en casa. Y tengo 2 puntos a compartir antes de entrar en contexto al testimonio de nuestro hermano Juan, que hay 2 cosas. A veces el milagro comienza con la fe de otros, porque miramos al paralítico que lo llevaron donde estaba nuestro Señor Jesucristo, porque las personas que lo llevaban sabían que era Jesús el que estaba sanando, Jesús el que hacía milagros. Entonces a veces nuestra fe, a veces cuando estamos afectados y necesitamos ese milagro, a veces no es por nuestra fe, sino es por la fe de otras personas. Y la fe verdadera no se rinde ante obstáculos. Y miramos que en este paralítico podía tener muchos obstáculos, pero tenía a su alrededor personas que lo amaban y lo apreciaban, que lo llevaron a llevarlo hasta ese y bajarlo de ese techo para que fuese curado y fuese recibido ese milagro. Y hoy quiero que nuestro hermano Juan nos comparta qué es lo que él ha tenido a lo largo de su vida, el diagnóstico que le han dado. Bueno, hasta el momento pues, y lo que se dice pues que es lo que tengo pues, se llama, más que todo son como unas, le dicen cavernas ellos, para más específico. Son unas cavernas que se me hicieron a causa de una enfermedad que yo tuve cuando yo tuve mi secundaria, cuando era un poco más joven. Entonces esa enfermedad me produció, ¿cómo decirle? Me dejó esas secuelas de que son, para decirle con exactitud, son como que tengas 2 huecos. Pero no es como decir un hueco vacío, sino que son tejidos de que ha perdido los 2 pulmones, con exactitud los 2 pulmones. Pero que con su misericordia el de arriba pues ha permitido pues que cada día me levante, respire, como, o sea, no sé, porque en realidad es en los 2 pulmones, pero solo Dios sabe el proceso que estamos haciendo. La enfermedad en sí se llama bronquiectasia pulmonar.
Sí, y esta enfermedad es un problema, es una enfermedad pulmonar crónica, como él lo dice, y que causa daño e inflamación a los bronquios. Como él decía, él tiene como dos huecos, tanta causa y daños de que él ha tenido en su transcurso de su vida, y ha provocado constante con sangrado, dificultades para respirar, inflamaciones frecuentes y debilidad general. ¿Y por qué yo lo asimilaba al milagro del paralítico? Es que el paralítico representa a algunos con limitaciones físicas, porque el paralítico no podía caminar. Y entonces bronquiectasia es algo de que te falta la respiración, te cansas constantemente. Entonces yo decía, Dios hizo un milagro cuando Él estuvo en esta tierra con el paralítico. Y veo que en este proceso de mi hermano Juan, Dios está procesando ese milagro ahorita. Y una enfermedad crónica, pero Jesús no solo sana el cuerpo, sino que primero dice en Marcos 2:5 que al ver Jesús la fe que tenían, Dios le sanó y le perdonó los pecados. A veces Dios viene a nuestras vidas tal vez con esos lazos de amor. Tal vez en la vida de mi hermano Juan pudo venir con una secuela de bronquiectasia, pero no era para sanar el cuerpo, sino para sanar su alma y los pecados que Él ha venido a redimir por nosotros. Y para seguir que Él nos siga contando su testimonio, yo quiero saber, hermano Juan, ¿qué fue lo que le dejó esa secuela? ¿Cuál fue esa enfermedad que lo dejó con esa bronquiectasia? Bueno, esa enfermedad se llama tuberculosis pulmonar. Para algunos lo pueden saber, otros que no lo sepan y escuchen este audio, este video, vean, se pueden tomar el tiempo y ver pues qué es lo que es tuberculosis pulmonar. Es algo pues de que afecta casi en su totalidad progresivamente la respiración de cada persona. Hay fatiga, hay sangrado, va degradándose cada día, aumentándose más y más y más cada día. Cuando llegamos al punto que si no se trata a tiempo, va a tener pues las consecuencias que yo tengo pues. Y en el ámbito espiritual pues, como dicen, no acatar órdenes tal vez de Dios o no proseguir el proceso y seguir en la lucha constante de estar con Dios. Hay consecuencias pues, y como dicen, el que no hace caso, la paga del pecado a veces es muerte. Y si Dios hasta este momento, o sea, me ha permitido y me ha prolongado la vida, solo Él sabe el propósito que tiene. Bueno, esa de tuberculosis se ve ahora, dicen, en el día a día, en la calle, y no se sabe quién te lo puede pasar, no se sabe quién no puede andar como ahora con los problemas del COVID, con una gripe, no se sabe, porque eso se transmite a través de la saliva. Alguien tuece, o un vaso compartido, una bebida, o algo, pero por eso es tiene que tener mucha precaución uno al escuchar cuando alguien estornuda. A veces no es como dicen porque hay tenerle asco a la persona, no, simple y sencillamente protección. Porque a veces, ¿qué es lo que pasó conmigo? Tal vez, yo no sé quién me lo pasó la primera vez porque fue 2 veces. La primera vez yo no salía, o sea, era como dicen muchachos de casa y quién me lo pasó, no sé, de saliva en saliva, y como yo era el que estaba más débil en defensa, fue el que me atacó. Pues entonces uno tiene que tener precaución en ese sentido. Yo como consejo que le puedo dar, tenga precaución. Si puede usar mascarilla en su momento, en un hospital, en un lugar, úsela. Porque tal vez a usted no le va a dar la enfermedad, pero hay niños en su casa, hay ancianos en su casa que son más débiles y tienen un propenso a cualquier enfermedad. Pues lo más accesible es una mascarilla en los hospitales, en los buses. Lavarse las manos constantemente y todo eso, porque a veces no se sabe quién lo puede andar. Y usted nos compartía que cómo descubrió pues lo que era su bronquiectasia, que fue que le dio la tuberculosis. Pero antes de que usted se diera cuenta que en su vida existía la tuberculosis, ¿cómo era su vida antes de ese diagnóstico? Pues
¿cómo decirle? Es una vida normal, como cualquier persona, de que uno, como todo niño, todo joven que le gusta jugar, le gusta caminar, le gusta hacer deporte, le gusta hacer vida normal, sociable, esto, lo otro. Pero ya ahora al punto de eso, creo que ya no es lo mismo, ya, o sea, mi vida ya no es lo mismo. Como dicen, con mucho dolor y mucho pesar, como un joven, me gustaba el deporte, el fútbol, y fue degradando más eso cuando me dio esa secuela. Llegué al límite que ya no puedo correr mucho y tal vez que me puede ver medio correr solo poco, como dicen, 5 minutos, puedo correr 3 minutos y me fatigo con totalidad de que me siento demasiado un decaimiento y falta de respiración, porque ¿qué pasa con la bronquiectasia? La bronquiectasia te ataca en los conductos que llevan el aire de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces, en los conductos, esa bronquiectasia hace que se engruese, y si está haciendo frío o mucho humo, cosas así, entonces la bronquiectasia hace que se inflamen los conductos de respiración, o haya mucosa y que no pase el aire, y ahí es donde comienzan a cerrarse y comienza la fatiga en uno y ya no hay aire, y entonces ahí es donde uno acude tal vez a medicina natural, medicina científica, pues, de que, como por decirla, el pulmicor es el que nos ayuda a nebulizarme, cosas así. Y creo que ya no es lo mismo, ya mi vida no con normalidad, ya no hay nada, porque tengo que estar crónico, ya tomar medicamento a diario para poder respirar y subsistir a diario con media normalidad, porque no es en su totalidad la normalidad. Amén. ¿Y qué decían los médicos al darle el diagnóstico en sí, después de pasar todo eso? Y creo que usted me comentaba antes de comenzar a hacer la grabación, usted me decía que en el COVID le había pasado algo. Si nos puede compartir esa parte de ese momento que usted pasó, ese lapso del tiempo del COVID. Bueno, o sea, eso de la tuberculosis, como le comento, me dio 2 veces. La primera creo que fue como en 2010, 2011, luego me lo volvió a dar año y medio, después me volvió a dar, pero eso ya fue por consecuencias mías propias, porque compartía vicios, cosas así, y se vino las consecuencias. Luego que a mí me detectan por el sangrado que yo sangraba por la boca, me detectan esa bronquitas y esas cavernas, vino y igual. No hacía caso, como dicen, espiritualmente, y comencé a andar en las calles con normalidad sabiendo que ya tenía el problema. Y vino y me contagiaron de COVID. Para algunos, que los más cercanos que estuvieron en su momento, a pesar de que yo no iba a la iglesia, los más cercanos saben lo que yo pasé, que en su totalidad yo ya, o sea, ya no podía caminar, no podía hablar, porque el COVID me agarró, y los pulmones hizo que en su totalidad se comenzaran a cerrar, que ya no podía hablar. Si yo quería hablar, me agarraba una fatiga y una tos que no se podía contener eso. Y pues de un 100% mis pulmones, cuando me dio el COVID, yo solo respiraba, ya en lo último, un 15%, de un 100%, un 15%. Bueno, con mucho dolor, y pues mi madre y mi hermana mayor pues oraron, y lo que hicieron fue, lo único fue entregarme al Señor, porque ya no había más nada que hacer, tanto medicina, buscar cosas que uno para tomar, buscar, pero ahí donde tal vez lo que necesitaba el Señor era escucharme a mí. Mi madre oraba, mi hermano oraba, pero no me escuchaba a mí. Y estaba más para allá que para acá yo. Y en su momento, pues, hubieron tantas cosas, como dicen a veces, orgullo de uno. Y pues hasta que el Señor, pues, tal vez digo yo, en oraciones y escuchar mi voz, que acudió y que vino, como dicen, un vaso, utilizó, él no es cristiano y es un doctor, amigo de mi hermana, y él dijo, pónganle esto, y me comenzaron a inyectar
no recuerdo el nombre con exactitud de las inyecciones, pero las inyecciones costaban cada una 200 córdobas y en la mañana me tenían que poner una, en la noche me tenían que poner otra y eso era creo que por 4 o 7 días cuando yo tuve eso. Pero ya al llegar el segundo día ya no aguantaron mis venas, no aguantó mi cuerpo, porque las inyecciones eran en el muslo. ¿Y qué muslos me iban a buscar si estaba deshidratado? Estaba en su totalidad que no comía nada. O sea, yo decía que estaba mal. Pero me tuvieron que canalizar para poderme poner medicamentos y pues gracias a Dios creo de que esa persona pues fue un vaso utilizado por Dios porque si a él no lo hubiera traído, yo no hubiera regresado a los pies de Cristo, no hubiera asistir de vuelta, a la iglesia, no hubiera seguido mi vida como la tengo un poco mejor, pienso yo. Creo de que, no sé, ya hubiera fallecido. Qué impactante, hermano Juan, porque como decía al principio en uno de los primeros puntos, que decía que a veces la fe a veces no está en uno mismo, sino que la fe está en la otra persona y en el cual que Dios te trae a los caminos del Señor. Porque usted comentaba en lo anterior que usted decía de que su mamá y su hermana oraron por usted. Pero qué impactante también, decía él, Dios escuchaba las oraciones de mi madre, escuchaba las oraciones de mi hermana, pero Dios quería escuchar la voz. A veces Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios y que estemos pasando por esa adversidad o por esa necesidad o por esa enfermedad, o que estemos queriendo ese milagro, Dios solo quiere escuchar nuestras palabras, porque Dios sabe todo lo que pensamos, todo lo que queremos, pero Dios solo quiere que de nosotros salga esa palabra, que Dios quiere que nosotros anhelemos ese milagro que nosotros queremos en nuestra vida. Y quiero que usted me diga, hermano Juan, ¿quiénes fueron su apoyo en ese proceso, en el ámbito espiritual, en oración, o si le hablaron sobre la fe que había en un Cristo que podía sanar? Bueno, yo podría decir pues que la creencia pues del ámbito cristiano yo ya lo conocía, porque yo ya había pisado pues lo que el cristianismo, ya sabía todo, cómo era la fe, todo pues. Pero en su momento por apartarme, tal vez como le digo, como orgullo o algo, uno quiere doblegarse y decir, no, solo me inyecto y ya me compongo, no, solo una pastilla y me compongo, pero a veces sí, una pastilla le puede servir, una inyección le puede servir, pero si Dios está permitiendo que pase algo en su vida, es por algo, el proceso a veces dura y a veces como hay prédicas que se han hecho y dicen, siga orando, que no escucha, que el Señor no me oye, no, sí oye el Señor, lo que pasa es que el Señor quiere oír, quiere seguir oyendo que sigas orando, porque a veces pasó el problema, ya me siento bien, ya estoy bien y me vuelvo a apartar y el Señor sabe cada punto, el Señor sabe, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, Él sabe si uno va a seguir, Él sabe la persona que puede fallecer, Él sabe todo. Más uno a veces piensa de que uno quiere doblegar el brazo del Señor y no es así. Y pues, como decirle, mis apoyos en la fe, pues principalmente siempre ha sido mi madre. Número uno, mi madre, o sea, porque incluso una vez, hermana Mariana, pastora Mariana, Dios le revelaba cuando anduve en el ámbito secular, o sea, que ella tenía una visión de que venían dos hombres y me intentaban apuñalar en las espaldas. Y mi mamá me decía, me acuerdo que venía del vicio yo y me encerraba en mi cuarto y me decía, mamá, así dice una hermana. Y le decía yo, quién sabe tantas veces que han dado, callejones que me he metido con personas que he estado, que no sé quién me haya intentado hacer eso. Pero el Señor le decía a hermana Mariana de que por las oraciones de mi madre yo estaba vivo.
tantas veces que viene tomado o con vicio, droga, o enfermo, o quién sabe cuántas veces me intentó quitar la vida el enemigo. Y tal vez uno por desapercibido, por el mundo secular, por pensar de que es un día a día normal y no sabemos que tal vez uno no ora, tal vez a uno se le olvida, ay, se me olvidó, pero no sabe si su mamá oró, o su papá, o un hermano, una simple oración puede mover montañas. Amén, hermano. Y qué bueno que él haya mencionado que el pilar fuerte que hubo en su vida fue su madre. Y madre que esté escuchando este programa, no se rinda de escuchar, de orar y de pedirle y clamarle a nuestro Señor Jesús, porque Él escucha las oraciones. A veces no pasa en el momento que uno quiere, pero es en el tiempo y en el propósito eterno que Dios tiene para nuestra vida. Porque Dios quiere a veces, como madre creo que oran, suplican a nuestro Señor para que los hijos vengan a los caminos del Señor, porque las madres creo que no quieren que nada les pase. Pero a veces los hijos tienen duro el corazón al servicio de nuestro Señor, y a veces Dios viene a tratar a nuestra vida, viene a traernos con lazos de amor. Y qué bueno que nuestro hermano Juan vino de nuevamente a los caminos del Señor, y qué bueno que esté testificando el milagro que ha hecho en su vida, porque un milagro que él esté aquí de pie, es un milagro que él esté respirando, porque tal vez, como decíamos allá atrás, un tiempo atrás, él decía de que su diagnóstico de los doctores era fallecer, porque hay muchos con esa enfermedad, eso no resisten mucho. Pero no es el dato del doctor que diga hasta aquí, no, porque es la voluntad y la voz de Dios, hasta que diga hasta aquí Dios, es el momento. Y a veces Dios deja a nuestros seres queridos con vida para que tengan un propósito y ese llamado que Dios está haciendo. ¿Y usted tuvo algún pasaje bíblico que le diera fuerza durante todo ese tiempo que pasó, desde su niñez que comenzó esa enfermedad hasta hoy en día? Bueno, sinceramente en específico no tengo uno que diga yo ese, porque como decía anteriormente, pues en el mundo secular a veces uno no le presta atención a cosas. A veces lo hace menos en el mundo las cosas de Dios, así le digo sinceramente, pero como decía mi hermana Michelle, al Señor nos habla con lazos de amor, nos llama, pero cuando no hace caso uno, viene algo más duro para que uno haga caso y le toque lo más preciado a uno. Y bueno, creo que hubieron muchos textos, muchas personas, me acuerdo del hermano Antonio, hermana Mariana, siempre fueron personas de que ahí estuvieron pendientes en la esquina que me miraban, vámonos al culto, vámonos, y nunca hice caso. Mi madre, todos los días podía venir yo y siempre ella me aconsejaba, mi familia, mi abuela, mis hermanas, pero había que pasar un proceso para poder yo volver y estar aquí. ¿Cuál es el proceso que me está haciendo pasar todavía en su momento el Señor? No lo puedo entender yo. Solo Él sabe lo que está haciendo y hasta dónde vamos a llegar en la perfección que Él quiere que estemos bien. Dios bendiga a esas personas que pusieron en su vida y no se cansen, pastores, líderes, de acercársele a los jóvenes o a esas personas que pueden estar apartadas del camino del Señor, porque tal vez en su momento pueden decir, qué molesta esta hermana, qué molesta. Pero cuando ya hayan recapacitado, van a darle gracias, Señor, por las palabras que me dio la hermana tal. Gracias por la pastora que puso en mi camino. Y Dios bendiga a esas personas, porque han sido de bendición para mi vida y para la vida de él. Y para ya ir casi terminando nuestras preguntas, hermano Juan, quiero saber qué ha aprendido en todo este proceso que ha tenido, después primero de la tuberculosis, después de que le dieron lo del COVID, y Dios lo sanó de la tuberculosis, Dios lo sanó del COVID, y ahora con este proceso que le diagnosticaron, ¿qué es la bronquiectasia?
cómo ha sido todo este proceso, qué ha aprendido de todo este proceso, de esta enfermedad, de todos estos diagnósticos que le han dado los médicos, y ha sido Jesús siendo sanándolo ahí. Bueno, digo yo que no hay un punto específico en decir yo aprendí esto, porque cada día aprendemos nuevas cosas, pero sí lo que yo podría decir es que la persistencia, la mano de Dios. Hay una palabra que dice: si tocares el borde de su manto, libre sería. Y creo de que ahí puede estar ese problema, ahí pueden estar las adversidades, ahí puede estar la economía baja, ahí puede estar la enfermedad. Te pueden haber dicho tener una enfermedad terminal. ¿Quién puede imaginar de que día a día me levanto, sigo luchando, y solo la persona, como hermana Alice decía, solo la persona que ya pasó por eso o está pasando sabe lo que está pasando? Y solo la persona que tiene lo mismo que yo tengo puede saber. Búsquelo, tómese el tiempo, qué es lo que es una caverna pulmonar o qué es lo que es bronquiectasia pulmonar, y sabrá lo que tengo yo, a qué me enfrento cada día en la sociedad, en todo, porque uno quiere vivir con normalidad, pero ya no es lo mismo. Y pues lo único que yo digo es la persistencia. Primeramente, no dejar de orarle a Dios, de pedirle que si tal vez es una prueba, a ver hasta dónde Dios nos tiene, pero si es de Él, que así siga, que sea de la mano de Dios, que todo lo que sea venga, que sea de parte de Él, y que sea algo del enemigo, que no lo permita, porque como le dije anteriormente, solo el que tiene lo que tengo sabe lo que yo paso día a día, sabe cómo a veces hay noches de que uno no puede descansar porque no puede respirar bien, cuando le falta el aire, cuando siente fatiga, cuando de estrés, porque si hay estrés también le afecta a uno en el área pulmonar, porque se le viene algo de que no puede respirar muy bien. Hay muchos factores de que dañan en su totalidad y afectan el día a día de uno. Amén. Antes de hacerle la última pregunta, hermano Juan, solo quiero compartir en Marcos 2:11, donde dice su palabra así: y a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y si tú estás escuchando o estás esperando tu milagro, quiero que recuerde lo que dijo Jesús al paralítico, donde yo les leía en Marcos 2:11, donde dice: levántate y toma tu lecho y anda. A veces Jesús ya te ha dicho levántate, pero no estamos escuchando la voz del maestro, la voz que está haciendo el milagro, no estamos escuchando. Y decía una de las siervas en la iglesia de que a veces estamos escuchando el susurro del enemigo y le estamos permitiendo que el enemigo venga a nuestro oído, que decir no podemos, no vamos, aquí nos quedamos, aquí morimos. No, hoy Jesús te dice levántate y anda. Y quiero hacerle la última pregunta, hermano. ¿Qué le diría al oyente o a las personas que están enfrentando esta enfermedad casi similar o parecida a lo suyo? El consejo, la observación que yo le podría dar o decirle con todo lo que he pasado y lo que sigo pasando y la lucha que sigo enfrentando día a día, que no se aparte de Dios y esté en los caminos de Dios. Y si no está en los caminos de Dios, este es lo más lindo de estar en esto, porque Él es el único que día a día nos ayuda a salir adelante. Porque meses atrás tenía muchas crisis yo, crisis
me daban unas crisis de sangrado. Sangraba demasiado por la boca, porque se engruesaban, como le digo yo, las vías respiratorias, y eso provocaba un sangrado y no se contenía. Y gracias a Dios tengo alrededor como de 2 años, con exactitud no sé, pero casi 2 años de que no he vuelto a tener crisis. Me he sentido de que el medicamento me ha ayudado un poco más. He sentido que el Señor me ha ayudado en totalidad en mi enfermedad. Solo Dios sabe hasta dónde me llevará. Solo Dios sabe cuál es el proceso que me está haciendo pasar a mí y a mi familia, porque en realidad, como dicen a veces, el Señor permite cosas para que uno aprenda, ¿no? Tal vez no es para mí, es para mi madre, mi hermana, igual, para mí también es. Pero solo lo único consejo que le doy, busque de Dios, porque en Él sí tiene la felicidad y la tranquilidad, que tal vez una pastilla no se la da, tal vez un medicamento ya no le llega y no se la da. En Él, una simple oración de rodillas puede mover montañas, enfermedades y diagnósticos. Amén, gloria a Dios. Y escuchábamos que tiene 2 años y no sabe con exactitud, pero son años que ha pasado que ya no le dan crisis, ya no sangra. ¿Y eso quién lo ha hecho? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él sigue obrando hoy, porque Él obró ayer, obró hoy, va a obrar mañana y por los siglos, porque su palabra lo dice. Pero como decía él, hermano Juan, que solo que nos arrodillemos y de corazón le pidamos eso, podemos mover montañas. Esa fe tiene que ser esa fe tocada al borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por compartir, hermano, su testimonio, porque Dios sea bendiciendo primeramente su vida y sea edificando la vida de cada oyente que está escuchando este programa. Y estoy segura que este testimonio va a tocar a muchos corazones, porque pueden estar pasando muchas cosas en muchas vidas del oyente, pero sé que va a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo a través de esto. Dios les bendiga y gracias por escucharnos hasta aquí. Y recuerden, Él sigue orando hoy y levántate y ve por tu milagro.